Señor secretario, muchas gracias. Señor presidente, compañeras y compañeros senadores. Señor secretario, nos da mucho gusto tenerlo en este pleno del Senado de la República y poder desahogar esta comparecencia. En este segundo año de actividades del Poder Ejecutivo, la línea de acción central trazada para la política exterior mexicana la encontramos bajo el objetivo de hacer de México un actor con mayor responsabilidad global, en la que se señala que en 21 meses se ha fortalecido su presencia en el mundo mediante una estrecha vinculación, resaltando un papel activo y propositivo de una creciente cooperación internacional. Los resultados del actual gobierno son en claroscuro, pues por una parte reconocemos algunos logros por regiones que, por cierto, serían impensables sin el trabajo previo de la anterior administración federal, como son la nueva agenda multidimensional con educación y emprendedurismo, así como el sistema regional de infraestructura fronteriza en América del Norte. De igual forma, es de celebrarse la concreción del Tratado de Libre Comercio con Panamá, la integración energética con Guatemala e inversiones del Fondo de Infraestructura para países de Mesoamérica y el Caribe, también por reforzar los nexos bilaterales con Cuba. Señor secretario, la participación del Ejecutivo Federal en eventos y giras internacionales, así como todas las acciones tendientes a la promoción de México en el exterior, son necesarias y son de reconocerse. Sin embargo, todas estas acciones desentonan con la imagen que ofrecen los indicadores internacionales donde México está claramente retrocediendo. Por mencionar un ejemplo, el índice de percepción de la corrupción que publicó la ONG Transparencia Internacional en diciembre de 2013 ubicó a México en el deplorable lugar 106 de 177 países. Este estudio anual confirma que el abuso de poder, los acuerdos clandestinos y el soborno afectan particularmente a México. Para promocionar a México en el exterior, no basta anunciar las grandes reformas que se consolidaron en el Poder Legislativo. Es indispensable también que el Ejecutivo y la Secretaría de Relaciones Exteriores a su cargo promuevan en todos los niveles de gobierno buenas prácticas y experiencias exitosas de control de la corrupción en cualquiera de los sectores público, privado y social, y pueda generalizarse y replicarse en todo el país. Estas acciones sí contribuirán a mejorar la posición de México ante el mundo. A su vez, el Índice Global de Competitividad 2014, publicado el pasado 2 de septiembre, que elabora el Foro Económico Mundial, México cayó 6 escalones al ubicarse en el sitio 61 desde el 55 que ocupó el año pasado. Pero eso no es todo. Los rubros en los que México obtuvo una mala calificación entre los 145 países comprendidos en el índice del Foro Económico Mundial son: seguridad, lugar 140, la calidad del sistema de educación, lugar 123, la eficiencia del mercado laboral, lugar 121, y la confianza de los ciudadanos en los políticos, 114. Compañeras, señor secretario, ante estos alarmantes resultados, la imagen real de México en el exterior no es aquella contenida en los discursos oficiales pronunciados en las giras internacionales. La verdadera cara de México ante el mundo son estos índices internacionales. Es urgente que se atiendan estos temas, ya que todo apunta a que las instituciones que administra el gobierno federal requieren mejores reglas y una mayor transparencia. Al igual que el informe del año pasado, se pretende reconocer como logros del presidente Enrique Peña Nieto aquellas iniciativas diseñadas e impulsadas por la administración panista anterior, como la inclusión de nuestro país en la Alianza del Pacífico, el Tratado sobre Comercio de Armas de las Naciones Unidas y el Acuerdo Estratégico Transpacífico. Su continuidad debe ser prioritaria para el actual gobierno, sin duda, pero no pueden ser festinadas como logros exclusivos del Ejecutivo en turno.
Un aspecto poco considerado en la política exterior concierne al tema del ámbito multilateral. Aun cuando México, conviene recordarlo, se encuentra dentro de los primeros 15 contribuyentes al presupuesto de la ONU y es el cuarto mayor contribuyente al presupuesto de las organizaciones de los Estados americanos. Celebramos el hecho de que el presidente de la República haya anunciado recientemente la participación de México en las operaciones para el mantenimiento de la paz. El grupo parlamentario del PAN ha apoyado siempre la celebración de tratados internacionales relativos al desarme y al mantenimiento de paz y en repetidas ocasiones ha promovido la participación de México en las misiones de paz de las Naciones Unidas. Sin embargo, es indispensable aclarar que el Ejecutivo debe actuar bajo el mandato constitucional, artículo 176, solicitando al Senado de la República la autorización de salida de tropas nacionales fuera de país. Por lo tanto, el anuncio unilateral sobre este tema que el presidente Peña Nieto hizo en el Pleno de las Naciones Unidas sin consultar previamente al Senado de la República da muestras claras de la restauración del antiguo régimen presidencialista y de la falta de respeto a la división de poderes. Es importante preguntarse de qué tamaño es la responsabilidad global del país con una cooperación internacional que durante el periodo reportado fue entre 269 y 277 millones de dólares, o bien que reconoció la calidad de condición de refugiado solamente a 226 personas de un total de 1,431 solicitudes. El informe hace referencia a los Estados Unidos como nuestro principal socio y pieza clave del comercio, las inversiones y el turismo. Se afirma que con dicho país se trabaja en una agenda multitemática, con énfasis en lo económico, en la innovación y en la vinculación de nuestras sociedades. Sin embargo, bajo el disfraz del relanzamiento de una nueva relación con este país, se esconde una notable omisión de temas torales, como la migración y la seguridad fronteriza, además de que el Ejecutivo no ha generado tampoco las condiciones para aprovechar los beneficios de una cooperación bilateral con Estados Unidos. Es desacertado que el Ejecutivo esté actuando solo de manera reactiva ante la crisis humanitaria de niños migrantes no indocumentados, así como en la protección y derechos humanos de los mexicanos ante los abusos de las autoridades estadounidenses. Todo lo cual se antoja difícil de lograr si ni siquiera se ha efectuado en estos 2 años de gobierno una sola visita de Estado al vecino país del norte. Es imperativo que el Ejecutivo aborde como prioritario el tema de los mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos a propósito de las pasadas ejecuciones de Edgar Tamayo y Ramiro Hernández Llanas, así como las acciones que se pretenden hacer frente al desentendimiento del gobierno estadounidense respecto al fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena. Señoras y señores, en política exterior no resulta aplicable el principio de poner la otra mejilla ante los agravios en contra de los connacionales. Es imperativo hacer valer el derecho de los mexicanos, pues parece ser que a este gobierno le interesa más quedar bien con todo el mundo, aunque eso signifique el atropello sistemático de las garantías de nuestros compatriotas. Señor secretario, es urgente que trabajemos por las causas y en pro de personas migrantes, la seguridad fronteriza y de nuestros connacionales sentenciados a pena de muerte. Los senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos comprometidos en impulsar junto con la Cancillería una agenda, acciones y medidas para reducir las actitudes negativas hacia las personas migrantes y promover la protección social de todos nuestros connacionales en el extranjero. En materia de derechos humanos, resulta bastante contradictoria la postura del gobierno, ya que mientras Amnistía Internacional ha evidenciado violaciones en masa muy graves a los derechos humanos en Cuba y en Venezuela, parece que al gobierno mexicano en dichos países
en lugar de hacer una política exterior de principios, realiza una política exterior de intereses. Por lo que yo preguntaría a usted, ¿por qué la Cancillería mantiene un silencio permanente ante la muerte y persecución de cientos de venezolanos? Las únicas voces que se han manifestado con una profunda preocupación ante la escalada de violencia en Venezuela pertenecen justamente a legisladores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. En efecto, el tema de derechos humanos se identifica con un doble discurso, ya que por un lado se sostiene que México tiene una política sólida en materia, especialmente en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y por otro lado se implementa sin razón una política de silencio del gobierno mexicano frente a violaciones masivas de derechos humanos en países como Cuba, Venezuela, Irak y Siria, e incluso nuestro propio país. Recordemos que el día de ayer Human Rights Watch acusó al gobierno federal de responder muy tarde a la desaparición de 43 estudiantes en Iguala y de encubrir la masacre en junio en Tlatlaya dentro de un patrón de desidia ante las crisis de derechos humanos. Señor secretario, durante la presente administración, la imagen que México ha proyectado al exterior es ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Por un lado dibuja un país en movimiento, con innovadoras reformas que pronostican un mejor futuro, pero en la práctica el Ejecutivo muestra tanto al exterior como al interior un país que solo se ha abierto parcialmente a sus instituciones políticas y ha liberado de forma muy fragmentada sus sectores económicos, sin erosionar el poder de corporaciones monopólicas, favoreciendo un modelo económico que estimula por encima de todo la desigualdad. ¿Hasta cuándo se seguirá aplicando en el exterior la narrativa de un supuesto país en movimiento, pero que en realidad se traduce en una política en la que, como el interior, resulta más importante posar bien con todo el mundo sin asumir la responsabilidad global del país que hoy somos? Muchas gracias. Gracias, senador Salazar Fernández.